la invitación, que me hayan considerado para formar parte de este panel. Para mí es un honor, además de un placer estar conversando acá con colegas. La escuchaba muy atentamente a Sandra recién y compartimos muchos de los problemas que ella ha identificado con todo su equipo. Y por mi parte yo voy a intentar desarrollar en el tiempo estipulado, voy a ver si lo logro, algunas ideas vinculadas a una pregunta que para nuestro equipo de investigación en la Universidad Nacional de La Plata ha cobrado mucha importancia, que es esta: ¿qué lugar ocupa la voz del estudiantado con discapacidad en nuestras clases de matemática? Y por otro lado, pensar un poquito qué otro lugar podría ocupar, ¿no? Voy a tomar solamente el caso en que todos los estudiantes con y sin discapacidad están en la misma aula, a pesar de que hay otras situaciones, pero por cuestiones de tiempo, por supuesto, no las voy a abordar. Y esta pregunta para nosotras es significativa porque desde la perspectiva de educación inclusiva y de didáctica de la matemática en la que trabajamos, el lugar de la voz de los estudiantes es central, no solo como una cuestión de derechos, sino también por razones pedagógicas y didácticas. Desde nuestra perspectiva, sin construcción de conocimiento no podemos hablar de inclusión, y no es posible construir conocimiento si el alumno no se involucra en la situación. Nuestra hipótesis de trabajo es que la escucha atenta de las ideas de los estudiantes, también de los estudiantes con discapacidad, puede colaborar en la revisión de nuestras prácticas y en la creación de mejores condiciones para la inclusión. Ahora bien, las investigaciones y colaboraciones que venimos llevando adelante, los diálogos con colegas, con familias, con estudiantes, lo que nos muestran es que la voz de las personas con discapacidad en la escuela no tienen mucho lugar. En general las tomamos poco en cuenta, o cuando lo hacemos no tienen un rol muy productivo para la producción de conocimiento, estamos hablando. No tomamos su palabra para incluirla en conversaciones con sus compañeros o para relacionarla con aquello que queremos enseñar. Generalmente los escuchamos para quizás evaluar qué tan lejos están de eso que nos gustaría que estuviera pasando, o les damos la palabra pero no le otorgamos el mismo estatus que a la voz de otros estudiantes. Todos estos son problemas que la pedagogía y la didáctica han venido estudiando, y hay mucha producción en este sentido también en nuestra región. Voy a presentar algunos ejemplos que son todos recogidos de nuestras investigaciones que venimos llevando adelante desde 2012. Traigo un ejemplo de este tipo de situación en donde vamos a ver dónde queda la voz del alumno con discapacidad en esta aula. Se trata de una escena que recogimos en una escuela primaria, en un segundo grado, es decir, niños de 7 años aproximadamente. Todos los chicos estaban resolviendo el mismo problema y participaba un alumno con discapacidad intelectual. No sé si se ve mucho la imagen, pero un poco voy a relatar de qué se trata. El problema propone, por lo menos en la primera tabla, eh, averiguar cuántas orejas tiene un conejo, 2 conejos, 3 conejos, etcétera, y con eso completar la tabla. Es un problema multiplicativo de los primeros que abordan los chicos en la escuela. Los chicos estaban trabajando juntos y discutiendo, mientras el alumno con discapacidad intelectual estaba un poquito separado trabajando con una maestra de apoyo a la inclusión. La maestra de grado, que trabajaba junto con esta maestra de apoyo a la inclusión, se acerca al banco del alumno y, sin interactuar con él, le dibuja una cabecita de conejo que no sé si se ve a la izquierda de la tabla. Con este agregado y por las características del problema, los chicos podrían haber hecho muchas cosas, ¿no? Sabemos que podrían contar sobre el dibujo, sobre nuevos dibujos, podrían hacer marquitas, rayitas, hacer escalas de 2 en 2, sumar 2 reiteradas veces o multiplicar por 2, digamos. Todo eso apareció en el aula en donde estuvimos haciendo la observación. Pero la maestra de apoyo a la inclusión toma una decisión, y es que antes de que el alumno empiece a resolver, le dibuja estas otras cabecitas que vemos arriba de cada uno de los casilleros y le indica al alumno que vaya contando, así pueden ir rellenando los casilleros. Una pregunta que cabe acá es: ¿dónde quedó la voz del alumno con discapacidad? Y la respuesta es que parece que está un poco desdibujada, sino ausente, ¿no? No estamos considerando que las maestras hacen eso con mala intención. Al contrario, creemos que las maestras lo hicieron, y de hecho nos lo confirmaron porque estuvimos colaborando con ellas,
lo hacen para promover que el alumno empiece a utilizar algunas estrategias que ellas consideran más sencillas, por ejemplo el conteo. Pero como no trabajaron con él en relación a la comprensión de la situación, para que se pueda imaginar una posible manera de abordarlo, o qué significaba todo eso, es posible que el alumno no comprenda muy bien por qué tiene que contar y por qué tiene que agregar estos números, resultados del conteo a esa tabla, y sucede que el alumno se queda un poquito paralizado. Y el riesgo de esto es que esto se interprete como producto de la discapacidad del alumno, cuando en realidad lo que estamos viendo es que algunas características de la situación que se le ha presentado colaboran en que el alumno no pueda entrar mucho en este problema. Vemos entonces la voz de este alumno un poquito ausente y se ha convertido en alguien que sigue instrucciones, ¿no? Y entonces uno se podría preguntar cuál es la relación que construye con la matemática, ¿no? ¿Qué idea de matemática tendrá y qué estará aprendiendo de matemática? Un efecto usual de este tipo de situaciones, de propuestas, lo podemos ver en este otro ejemplo que recogimos en una colaboración que estábamos haciendo con una escuela secundaria de la Ciudad de La Plata. En esta escuela también una alumna con discapacidad intelectual participaba de las clases y la docente le hace una pregunta, estaban resolviendo un problema de deudas y le pregunta, ¿cómo hago para saber lo que me falta pagar? Y la alumna responde de por, es decir, tengo que multiplicar. La docente le pregunta, ¿por qué? Un poco para indagar o para que el alumno argumente, ¿no? Estas preguntas que hacemos siempre los docentes. Y Ana dice, de dividir. ¿Qué vemos en esta escena? ¿Qué nos indica o cómo interpretamos nosotros esto que está pasando? Una alumna que intenta adivinar qué operación resuelve un problema que se le plantea y cuando se le repregunta, ha aprendido que si se le repregunta, entonces se equivocó y por lo tanto tiene que cambiar. Lo que vemos es una relación de mucha ajenidad con el problema, ¿no? Pareciera que averiguar eso que se le pregunta es algo casi mágico. No ha construido una idea de que ella puede hacer algo, puede pensar algo para averiguarlo. Pero pensemos cómo respondería un alumno como el de la escena anterior si durante muchos años de su escolaridad todas las propuestas se le siguen proponiendo para que siga instrucciones de un adulto. Ahora contá, ahora rellená, ahora escribí el número, ¿no? ¿Cómo va a hacer para tomar una decisión como la que se le está proponiendo en esta escena? ¿Sí? Nadie le ha enseñado a que hay algo que puede hacer para resolver y para pensar una respuesta. Esta respuesta de esta alumna la hemos recogido en muchísimas, nosotros y muchos investigadores, en muchísimas aulas con alumnos sin discapacidad. No se debe a la discapacidad de la alumna, es simplemente una relación que la alumna ha establecido con las situaciones que se le vienen proponiendo sistemáticamente. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasaría si a estos mismos alumnos se les propusiera otro tipo de situaciones? Si sistemáticamente se comienza a invitar al alumno, a la alumna, a entablar otro tipo de relación con el saber en el que su voz, lo que tenga para decir, sea correcto, incorrecto, completo, incompleto, sea un elemento necesario para avanzar en la situación. Para analizar esto voy a compartir con ustedes un ejemplo en el que vamos a ver qué efecto tiene esto, invitarlo a un alumno también con discapacidad intelectual a que ponga su voz a trabajar en la situación. Lo recogimos en una colaboración que hicimos cuando recién iniciábamos nuestro trabajo en 2012 con una asociación, con la Asociación Azul, que es una organización de la sociedad civil de la Ciudad de La Plata, de y para personas con discapacidad. Allí nos enteramos por contactos con la familia, de Alejo, que es un alumno que estaba cursando en ese momento sexto grado de primaria, pero que se le proponían contenidos de segundo o tercer grado. Es decir, dentro de la misma aula él trabajaba con otras situaciones y otros contenidos. Nos enteramos que los informes escolares declaraban un montón de cosas, yo aislé solamente 3, que sabe los números hasta el 1000, que resuelve problemas sencillos y cálculos de suma, pero tiene muchas dificultades para la resta, y que se le dejaba usar la calculadora por estos problemas que presentaba para las operaciones.
También supimos de Alejo que iba a 2 escuelas, la escuela común o regular y la escuela especial, en contraturno, y que disponía de todo ese ejército de adultos profesionales para colaborar con su integración en la escuela común. Ahora, a pesar de todo este trabajo, que, bueno, ahí cabe un signo de interrogación, cómo sería este trabajo, cómo se articularía, etcétera, ahí hay como todo un campo de estudio. A pesar de todo esto, Alejo seguía produciendo este tipo de cosas, se le seguían proponiendo este tipo de cosas, o sea, situaciones muy de otros años, no de sexto, y uno se podría preguntar si nosotros como profesores de primer año del secundario, él dentro de muy poquitos meses iba a estar en primer año secundario, presentaran este tipo de resoluciones, estaríamos como tentados a pensar que Alejo es un poco aniñado, que quizás no sabe mucho, que necesita demasiado apoyo gráfico, etc. Por ejemplo, en este otro ejemplo, todas estas son producciones de la carpeta de Alejo, de la escuela. Por ejemplo, en el problema de la derecha, que no lo vamos a analizar porque no hay tiempo, pero es un problema que se resolvería con una resta, por ejemplo, ¿no? Se podría resolver con una suma, pero buscando dónde está la incógnita, etcétera, pero generalmente se utiliza para, en esos momentos en que estamos estudiando la resta, y Alejo lo que hace es resolverlo con una suma. También aquí la interpretación que se hacía de este error era que se debía a sus propias dificultades, sus características, su diagnóstico, cuando en realidad desde la didáctica hace mucho tiempo que sabemos que este es un error muy frecuente entre los alumnos con y sin discapacidad y que producen muchos chicos cuando todavía están entrando en el juego de distinguir la suma y la resta, etc. Ahora, lo que le propusimos a Alejo en esta colaboración que hicimos con su familia es algunas conversaciones un poquito abiertas como para empezar a escuchar cuál era su relación con la matemática y qué cosas sabía y cómo las sabía. Por ejemplo, descubrimos que Alejo decía cosas sobre sí mismo como estas: el número más grande que conozco es el 1000, y nos llamó la atención. ¿Tendrá algo que ver con lo que decían sus informes? Tengo algunos problemas con las restas y aunque no lo creas no sé multiplicar ni dividir, y también que le dejaban usar la calculadora porque tenía problemas con las cuentas. Eh, Como ven, Alejo estaba muy preocupado por su propia imagen, ¿no? Por lo que pensaban los adultos que estaban cerca de él, y tenía mucha preocupación por no saber multiplicar ni dividir a esa altura de la escolaridad, que él entendía que era un conocimiento muy valioso. Y entre todos los conocimientos valiosos de la multiplicación y la división, él estaba muy apenado por no saber las tablas, porque sabía que en la escuela las tablas de multiplicar eran un elemento muy valioso. Entonces, como él quería avanzar en ese sentido, le propusimos algunas situaciones en las cuales él pudiera explorar algunas relaciones entre tablas, por ejemplo, la tabla del 5 y la del 10, algunas regularidades en las escrituras que iban apareciendo, etc. Y también le quisimos proponer cambiar un poco la mirada acerca del uso de la calculadora, que en lugar de interpretarlo como un instrumento que viene a compensar sus debilidades, que empiece a concebirla como un instrumento genuino de trabajo en matemática, que es efectivamente lo que es la calculadora, ¿no? Les voy a compartir, yo sé que me estoy ya acercando al final, les voy a compartir un brevísimo ejemplo de trabajo porque, en relación a las tablas, porque lo seleccioné pensando en que es como una oportunidad que tenemos para ver casi en tiempo real la producción de conocimiento de Alejo, cómo él va cambiando su mirada respecto de la situación y cómo se va involucrando. A ver, le propusimos una tabla rara, que era la del 11, rara en el sentido de que no es una tabla que se estudia en la escuela. Y él se reía porque justamente quería alejarse un poquito de las situaciones escolares que lo hacían lo angustiaban tanto. Con la 11 por 1, por ejemplo, apelamos a todas las tablas que él ya tenía recogidas y estudiadas o por lo menos registradas, y lo que le empezamos a proponer de ahí en adelante para el resto de la tabla es que anticipe.
¿Por qué le propusimos que anticipe? Porque lo invitamos a que haga algo que es muy propio de la actividad matemática, que es elaborar una pequeña teoría antes de meterme en el problema, y después vamos a ver cómo eso evoluciona. Entonces, para 11 por 2, él arriesga 12, quizás jugando un poco con las cifras que aparecen en esa cuenta, pero pide que verifiquemos, justamente porque estábamos haciendo que la calculadora estuviera allí con algún sentido que no sea el de resolver. Entonces verificamos, la calculadora viene a decirle si lo que pensó está bien o está mal, le dice que está mal y entonces lo corrige. Para la siguiente, 11 por 13, la arriesga 23. Hacemos lo mismo y finalmente escribe 33. Fíjense lo que pasa ahora. Él dice, el siguiente, no sé si va a ser 34 o 44. Por lo tanto, escribimos los dos, porque teníamos a la calculadora que nos iba a decir cuál de los dos era, o si era algún otro. Escribimos los dos y rectificamos y nos quedamos con el correcto. De ahí en adelante, sin usar la calculadora, ya con mucha seguridad dice 55, 66, 77, 88, 99. Y ahí le pedimos que elabore o que intente explicar cómo fue que se dio cuenta, a partir del 5, sin equivocarse, que iba a dar esto. Estos intercambios con él nos permiten ir viendo por dónde va pensando, darnos cuenta que se está fijando en algo y que ese algo, que tiene que ver con las escrituras, trata de pescar qué está pasando acá está pasando algo, entonces puedo imaginarme lo que va a venir. Digamos que aprovechamos las regularidades de esta tabla del 11 para meterlo en una situación que es bien propia de la matemática, ¿no? Elaborar conjeturas, poner a prueba las conjeturas, verificar, explicar, etcétera, ¿no? Lo involucramos de esa manera. Quiero que tengamos en cuenta que es el mismo alumno que producía esos procedimientos y del que se decían tantas cosas de tantas dificultades que él tenía. Pero además veamos lo que comunica, y ya estoy terminando, prometo, la última parte. Cuando terminamos de este trabajo con la tabla del 11, él dice que le gustaría escribir un libro con todas nuestras ideas de las tablas, porque le llama la atención que desde que viene acá le está gustando matemática. Pensemos que tenía una relación muy, muy problemática con la matemática. Y dice que le parece increíble que solo hablando desde el oral, usa estas palabras, podamos aprender tantas cosas. Fíjense cómo también la voz de Alejo, en este caso, nos dice cuál era su relación con la matemática, cuál puede ser una relación con la matemática si generamos condiciones para que esto suceda. Bueno, voy terminando. Lo que quise hacer en este breve recorrido, por supuesto es incompleto, por supuesto habrán quedado muchas preguntas y muchas cosas pendientes, pero quise mostrar en qué sentido las voces de también los alumnos con discapacidad nos brindan retroalimentación acerca del tipo de relación que están estableciendo con nuestras propuestas. Esto puede constituirse en material de estudio, efectivamente, en los equipos escolares, para ajustar las decisiones que vamos tomando y generar cada vez mejores condiciones para su inclusión en el aula, y esto efectivamente es lo que estamos tratando de hacer en nuestras investigaciones colaborando con las escuelas. Bueno, muchas gracias.